Gracias, nuestro hermano. Paz a vosotros, hermanos. Me da mucho gusto verles, hermanos. ¿Cómo están el día de hoy? Bien, el calor, ¿qué tal está? Se puede sentir tranquilo todavía, ¿verdad, hermanos? Bueno, quisiera preguntarles, hermanos, ¿saben ustedes cómo se llama el primer libro de la Biblia, verdad? ¿Cómo se llama? Es Génesis. ¿Cómo se dice en hebreo? Exactamente. Vamos a platicar un poquito acerca de eso. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. Voy a poner aquí una diapositiva y esta palabra, hermanos, están dos. Está la palabra Bereshit, que significa en el principio, y la palabra Bereshit, que significa principio o Génesis. Así que entonces hoy vamos a platicar acerca de este libro y de una de sus historias que tenemos ahí. Voy a leer una pequeña historia antes de comenzar, así que les voy a decir lo siguiente. Mis hermanos, si quieren poner la diapositiva, la inicial, donde está el nombre de la plática de la predicación del día de hoy, y comienzo con esta historia que dice así. Cierta vez, entre las colinas, vivía un hombre poseedor de una estatua cincelada por un anciano maestro. La estatua descansaba contra la puerta de la cara al suelo, y el hombre nunca le prestaba atención. Se encontraba sucia, desprotegida. Un día pasó frente a su casa un hombre de la ciudad, un hombre de ciencia, y vio la estatua y le preguntó al dueño si la vendería. El dueño se rió y respondió: ¿quién desearía comprar esa horrible y sucia estatua? El hombre de la ciudad le dijo: te daré una pieza de plata por ella. El otro hombre quedó atónito, pero agradado, y recibió la pieza de plata. La estatua fue trasladada a la ciudad por medio de un elefante, y luego de varias lunas, el hombre de las colinas fue a visitar a la ciudad. Y mientras caminaba por las calles, vio una multitud ante un negocio y a un hombre que gritaba a grande voz: acérquense y contemplen la más maravillosa estatua del mundo entero. Solamente 2 piezas de plata para admirar la más extraordinaria obra maestra. Al instante, el hombre de las colinas pagó las 2 piezas de plata y entró en el negocio. Lo que vio fue la estatua que él mismo había vendido por una sola pieza de ese mismo metal. ¿Qué les parece esta historia, hermanos? Tenía una estatua, no sabía el valor. Hay ocasiones que pasa así, ¿verdad? Tenemos algo, no sabemos qué tan valioso sea, llega alguien y nos dice: te lo quiero comprar. Y así llegó una persona y dijo: mira, una pieza de plata por esta estatua que tú tienes. La vendió en una pieza. Y cuando fue a la ciudad, solamente por verla, no por comprarla. ¿Cuánto pagó? 2, solamente por verla. ¿Qué nos trae esta historia? ¿Qué nos enseña, hermanos? ¿Qué opinan? Mi hermano Ricardo, ¿qué le enseña una historia como esta? Valorar lo que tenemos. Muy bien, gracias, hermano Ricardo. Hermano José Luis, ¿algo más? ¿Qué aprendemos de esta historia? ¿Qué será? Pues lo mismo, ¿verdad? Valorar lo que tenemos. Sobre todo, a veces no ser tan subjetivos en darle un valor a las cosas, ¿no? Sí. Y realmente buscar algo más profundo. Sí. Entendemos que este hombre había tenido la estatua por mucho tiempo ahí abandonada, no la limpiaba y la tenía, ¿sí? Mi hermana Margarita. No sabemos lo que tenemos y no lo valoramos. Sí. Entonces lo menospreciamos. Sí. Cuando ya no lo tenemos, vemos un valor incalculable. Sí. Así como la palabra de Dios la tenemos, pues la vemos muy simple porque está con nosotros, pero no sabemos lo que realmente tenemos. Y eso pues, nos va a dar un valor de vida a nosotros mismos, porque eso es lo que valemos también nosotros. Muy bien. Pregunta, hermano, ¿ustedes creen que este hombre había ido a ver la estatua cuando la tenía en su casa? ¿La había visto con detenimiento? No. La tenía ahí y decía: bueno, como la tengo aquí, no me interesa, ni siquiera voy a ver cómo está, ni qué se trata, ni nada. Y cuando paga, se da cuenta que ya limpia, pues hermanos, sí era algo muy valioso que él no había tomado en cuenta. Bueno, hermanos, la predicación de hoy es: ¿cuál fue el primer regalo que recibió el hombre de Dios? El primero que le da Dios al hombre. El primer regalo. Puede ser la ley, pero antes de eso, un poquito antes.
La vida, ¿qué más? Un cuerpo, bien, ¿qué otra cosa? Enseñorearse de la creación de Dios, bien. Mi hermana Marina, libre albedrío, ya tengo muchas opciones, pero me falta una ayuda idónea. Bueno, a veces dicen que, ¿verdad? No todos dicen, opinan lo mismo, ¿verdad? Qué bueno que sí, muchos sí, pensemos así, pero no siempre, ¿verdad? Bueno, ¿qué más, hermanos? ¿Perdón? El razonamiento. Miren que tenemos muchas opciones. La vida eterna no la tenían todavía. La Biblia todavía no estaba, pero miren, el primer regalo que recibe el hombre es en el lugar donde lo colocan. Ese lugar se llamaba paraíso. Lo ponen en el mejor lugar de todo el mundo que existía. Ese lugar se llama Edén. Y ahí no tenía necesidad, hermanos, de que trabajaran mucho. Trabajaban, pero realmente era algo muy pequeño. La tierra les daba lo necesario, los frutos de la tierra eran idóneos, el calor, el frío, era de lo mejor porque vivían en el mejor lugar de la tierra. Dicen, hermanos, que ese lugar se encontraba cerca del río Éufrates y otros ríos más. Esa zona es la más fértil de toda la tierra. Es donde está hoy, donde estuvo Babilonia, donde estuvo Caldea, donde estuvieron grandes civilizaciones. Y en esa zona es una de las más fértiles que hay en toda la tierra. Y entonces, hermanos, ahí colocan al hombre, pero además de todo, le dan la oportunidad de vivir de una manera completamente alegre, sin problemas, sin preocupaciones, sin ninguna angustia. Y entonces el primer regalo que Dios le da al hombre es: te voy a colocar, ya teniendo razonamiento, ya teniendo libre albedrío, lo colocan ahí, en el mejor lugar, un lugar privilegiado, y se llama Edén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, y vamos a ver una secuencia de situaciones que se presentan ahí. Vamos a ver la Escritura en Génesis capítulo número 2, versículo número 15. Génesis capítulo número 2. Y vamos a leer muy bien la secuencia. Paso 1, les voy a narrar 6 pasos, ¿de acuerdo, hermanos? Y esos 6 pasos les voy a pedir que los tomen muy en cuenta porque les voy a preguntar en unos momentos más, así que no se olviden de ellos. Primer paso, Dios llevó a Adán y a Eva al paraíso, al Edén. Génesis 2, versículo número 15 dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Primer punto, ¿cómo se llama ese lugar? Edén. ¿Qué significa? Paraíso. Ese es el mejor lugar donde podía estar el ser humano. ¿Qué actividad tenía el hombre ahí? ¿Trabajaba? Sí, trabajaba. Vean lo que dice: lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara, ¿y qué más? Y lo guardase. Entonces, la primera actividad del hombre fue vivir en un paraíso. Imagínense el lugar más precioso, hermanos, la vegetación más hermosa, el lugar en que pudieran vivir tranquilamente y que dijeran: de verdad, qué gusto vivir aquí. Ese es el paraíso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué paso es este? El número 1. Muy bien. Paso número 2. ¿Qué hace Dios con el hombre viviendo ahí? El paso 2 es: le habla directamente y le da mandamientos. Génesis capítulo número 2, ahora versículo número 16 dice así: mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. ¿Qué privilegio tuvo el ser humano viviendo en el paraíso? ¿Quién le hablaba? Dios. ¿Es un privilegio que Dios nos hable? Claro que sí. ¿Es un privilegio que Dios dé mandamientos? Claro que sí, porque un mandamiento, ¿para qué sirve, mi hermano Escoto? ¿Le sirve a Dios o le sirve al hombre? Le sirve al hombre. ¿Qué mandamiento le da? Mira, de todos los árboles del huerto, ahí entendemos algo más. El paraíso era un huerto. ¿Han ido ustedes a un huerto? ¿Qué imaginan que hay en un huerto? Árboles de todos los tipos de fruta que pueden imaginar. ¿Qué significa? ¿Qué le dice Dios? De toda la fruta que hay aquí.
Y fruta, hermanos, que podían comer de una, de otra, un lugar con mucha vegetación. Y le dice Dios, mira, ese es el mandamiento. De todos los árboles, come. Pero te voy a dar una orden, un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Versículo 16 dice, y mandó, la palabra mandó es mandamiento. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de ciencia del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. ¿Qué está diciendo? La regla, el mandamiento e incluso la sentencia. Y dice, mira, te voy a poner un mandamiento, pero es para tu bien. Los mandamientos son para nuestro bien. El día que te comas este árbol, ¿qué te va a ocurrir? Te vas a morir. ¿Qué pretendía Dios? ¿Que se muriera el hombre? No, entonces por eso le da el mandamiento. Segundo paso entonces, ¿qué es? Dios le habla al hombre y le da mandamientos. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien, perfecto. Paso número 3. El hombre ignora el mandamiento de Dios. Capítulo número 3 de Génesis. Vamos a ir al versículo número 1. Dice así. Empero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comas de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni qué más, ni le tocaréis, porque no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, mas sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Hermanos, aquí viene la primer prueba para el ser humano, la prueba de saber si amaban a Dios o no, si eran capaces de guardar y de escuchar la voz de Dios o no. Por supuesto que el hombre ya tenía libre albedrío, ya tenía un libre pensamiento, un libre raciocinio. Y entonces, ¿qué les dice Dios? Mira, son libres de decidir. Ya les dije la regla. ¿Qué van a hacer? ¿La van a aceptar o no? Y la primera que llega, hermanos, es una serpiente. Y le hace una pregunta muy fuerte a Adán y a Eva, en este caso a Eva. ¿Con que Dios os ha dicho, no comas de todo árbol del huerto? ¿A quién está retando? ¿A la mujer o a Dios? A Dios. Y le está diciendo eso y lo pone a ella y dice, ¿tú qué vas a hacer? ¿Qué postura vas a tomar? Y entonces la mujer dijo, es cierto, nosotros comemos de todo, pero hay un árbol que tiene 2 reglas. ¿Cuáles son sus 2 reglas? No tocar, ¿ni qué más? No comer. Así que entonces ni siquiera tocaban. No tocaban el árbol. Porque, hermanos, ¿por qué creen que Dios les puso esa regla? Si lo tocaba, ¿qué podía ocurrir? Decía, es que ya lo toqué y entonces a lo mejor sí lo quiero comer. Y entonces dicen, ni lo toques, ni te lo comas. Pero ¿qué hace la mujer? Dice el versículo número 6. Antes de leerlo, voy a poner aquí en la diapositiva algo muy interesante. Antes de leer el verso, voy a leer esto. Mi hermano, pusimos ahí los pasos. La siguiente, hermanos, por favor, y ahorita regresamos a esta. La siguiente. Ya se me perdió en cuál estaba, hermanos, ya ven. Les voy a mencionar, antes de esta, hermano, esta que está ahí, esa. En esta parte, hermanos, dice, ¿cuál fue el origen del problema? La respuesta con Adán y Eva. Cuando la Biblia dice, y vio la mujer, la serpiente le dice, mira, ese árbol sí te lo puedes comer, no te vas a morir. ¿Qué creen que hace la mujer? Voltea a ver el árbol. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Dice la Biblia que la palabra, y vio la mujer, estas palabras, en hebreo es batere aishach. Eso se dice así en hebreo. ¿Qué significa? Percibir las palabras de la serpiente que le agradaron y creyó a ellas. El verbo significa no solamente ver en sentido físico, sino intelectual. Quiere decir que comprendió que el árbol era bueno para ser como Dios. Así que entonces la palabra que vemos aquí es
Vio, y cuando vio, dijo, esto es bueno, me va a servir para poder ser como ¿quién? Como dioses. Ellos conocían la palabra es Elohim, ustedes la han escuchado. La palabra Elohim significa dioses, significa gente poderosa. ¿Y qué pensó la mujer? Esto me va a servir para tener un rango que no tengo. Ella pensaba que no lo tenía. Versículo 6, ahora sí lo leemos. Dice así, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dice la Biblia, hermanos, que la mujer ve el árbol y dice, no es que le gustara el sabor, no es que le gustara el color de la fruta. ¿Qué cosa quiso, hermanos? Releo el versículo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y ¿qué más? Codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces no solo vio el fruto como bonito, sino lo que vio dijo, con esto voy a alcanzar, ¿qué cosa, hermanos? Sabiduría. Y entonces se conjuntan estas cosas y se lo come. ¿Y a quién más se lo da? Se lo da a su marido. Los dos lo comen. Entonces, paso 3, ¿cuál fue? Ahí está, hermanos. Regresa nuestro hermano. El paso 1 es, Dios le dio a Adán y a Eva, les da, hermanos, los coloca en el paraíso. Paso número 2, les da mandamientos. Paso 3, ¿qué pasa? El hombre ignora el mandamiento. Muy bien. Paso número 4, ¿qué hace Dios cuando se da cuenta que el ser humano ignora el mandamiento de Dios? Capítulo 3 de Génesis, versículo número 9 dice así. Vamos a leer ahí, versículo 8 y 9. ¿Estamos ahí? Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y escondióse el hombre y su mujer de la presencia del huerto, de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y escondíme. Y díjole, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera, me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. ¿Y qué pasó, hermanos? Y yo comí. Conocemos muy bien la historia. Dice la palabra del Creador que entonces lo que hace Dios es hacerles una pregunta muy profunda. La pregunta está en el versículo número 9. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Esta palabra, si la leyéramos en el original en hebreo, es la palabra eija. Y esta palabra, hermanos, eija o eijo, significa lamentaciones, significa un lamento, significa Dios se sintió decepcionado y entonces dijo, a ver, ¿dónde te encuentras? ¿Dónde pusiste tu vida? Ese es realmente lo que le pregunta Dios al hombre, ¿dónde estás? No le está preguntando físicamente dónde estaba, porque ¿dónde estaba viviendo en ese momento el hombre y la mujer? En el paraíso, era claro que estaban ahí. La pregunta es retórica y la pregunta es, ¿dónde estás? ¿Qué hiciste? ¿A dónde fuiste? Y entonces es por eso que le dice Dios al hombre, me siento decepcionado de ti, lamento que tú hayas hecho y tomado esta decisión. Paso número 3, Dios menciona la palabra eijo, que significa, ¿dónde estás? Es un lamento. Muy bien, siguiente paso. Dios castiga a los dos, tanto al hombre como a la mujer, e incluso ¿a quién más castiga? A la propia serpiente. Vamos a ver, capítulo 3, versículo número 14, dice así. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Muy bien, nos detenemos ahí. ¿Qué sentencia le pone Dios a la serpiente?
Arrastrarse. ¿Qué significa? Que antes no se arrastraba. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la primera cuestión le dice, mira, ya no puedes caminar erguida. Ustedes han visto que las serpientes en ocasiones se paran, ¿o no es así, hermanos? Pero no pueden mantener esa posición. Entendemos que la Biblia nos enseña que podían mantener esa posición y que caminaban incluso y podían avanzar de esa manera. ¿Qué le dice Dios? Ya no lo vas a poder hacer, sino que vas a estar arrastrándote por el polvo. Y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 15. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué sentencia le da? Además, le da un castigo. Y le dice, mira, la serpiente, tu serpiente y toda tu descendencia va a tener siempre una enemistad con el ser humano, con los hijos de la mujer, hasta la fecha. Una serpiente, si entra en su casa o si entrara en su casa, ¿qué harían ustedes? Tratas de matarla, ¿no, hermanos? O salen corriendo, ¿verdad? Para que alguien más lo haga. Hermanos, una serpiente, a veces por muy pequeñas que sean, pueden ser muy venenosas. Hay unas que no, por supuesto, pero aquí está hablando de una enemistad. Cuando una persona ve una serpiente, hermanos, no investiga si es venenosa o no. ¿Qué es lo primero que hace? La mata. ¿Y la serpiente qué intenta hacer? Morderlo, ¿en dónde? En el tobillo, que es el calcañar. Y entonces, esa enemistad está desde el principio. Tercer castigo, ¿cuál es? No viene aquí, pero es implícito. ¿Cuál es? Hay algo más que la serpiente dejó de hacer. Hablar. Entendemos que la serpiente cuando va con la mujer, habla. Un rasgo que solamente tiene ahora el ser humano. ¿Qué le dice la serpiente a la mujer? Con que Dios te ha dicho que no puedes comer de esto. ¿Qué se entiende entonces en la Biblia? Que hablaba. ¿Y entonces qué pierde? Pierde también esa capacidad. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora vamos con el hombre y la mujer. Versículo número 16. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor parirás los hijos, y a tu marido será tu deseo. Y él, ¿qué pasa, hermanos? Se enseñoreará de ti. Y uno dice, a ver, léeme otra vez este versículo. ¿Qué es lo que está realmente diciendo? Primer punto, ¿castiga a Dios a la mujer? Sí la castiga. ¿De qué manera la castiga? De dos formas, física y espiritualmente. La castiga físicamente, ¿de qué manera? Dice, mira, entendemos entonces que si hubiesen tenido hijos antes de este momento, no les iba a doler el parto. Hoy al 90% de las mujeres, no a todas, al 90% de las mujeres, ¿qué les ocurre? ¿Duele o no, hermanos? Nosotros los hombres no sabemos, ¿verdad? Pero dicen que hay dos tipos de dolores que son los más fuertes que puede tener un hombre o una mujer. El dolor de parto y el dolor de una muela. Nosotros todos sí hemos tenido de alguna muela, ¿no, hermanos? Así que más o menos sabemos de qué se trata. Hermanas que han tenido a sus bebés, ¿duele? Y hermanos, dice la Escritura, con dolor, no solamente el parto, sino las preñeces. Quiere decir que les da vómitos, se sienten incómodas, no pueden dormir. Esto no les pasaba antes. Una mujer no estaba condicionada para eso. Entonces, esto es lo que ocurre en este versículo. Pero también dice, hermanos, y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. La palabra y a tu marido tiene un número 1. ¿Ya lo vieron, hermanos? En el lado izquierdo dice, voluntad sujeta a tu marido. Quiere decir, hermanos, que desde el principio Dios le dijo, mira, tú vas a tener quien esté regulando la casa y no vas a ser tú. ¿Quién va a ser? El marido. Desde el principio lo pone así. Y esos son los castigos físico y espiritual que le pone Dios a la mujer. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Siguiente. Al hombre, ¿qué le dice? Versículo número 17.
Y al hombre dijo, por cuando obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos se producirá y comerás hierba del campo. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. ¿Cuál es el castigo que le pone al hombre? No, que trabaje, no, hermanos. ¿Cuál es el castigo? La forma en la cual va a obtener el alimento. Recuerden que dijimos que cuando Dios pone al hombre en el huerto, ¿para qué lo pone? Para que lo labrara. Quiere decir que ya trabajaba. Pero la gran diferencia, hermanos, es que el ser humano sí necesita tener actividad. Eso es innegable. Cuando está ahí sin pecado, labraba la tierra. Toda persona, hombre o mujer, necesitamos movernos. Si no nos movemos, ¿qué nos pasa? Ahora que trabajamos en casa muchos, ¿qué nos ocurre, hermanos? Subimos de peso, nos dan problemas de ansiedad, tenemos problemas de muchos tipos. ¿Por qué? Necesitamos movernos. Es algo natural del ser humano. Dios puso el trabajo, pero el trabajo no es una maldición. Quiere decir que cuando trabajaba el hombre, no le costaba. Labraba la tierra y con poquito esfuerzo, ¿qué ocurría? Salía lo que él necesitaba, comía lo que quería, sin tanto esfuerzo. Pero cuando peca, ¿qué le dice Dios? Ahora, con el sudor de tu rostro, vas a comer. Hermanos, todos los que trabajamos, hombres y mujeres, ¿nos cuesta trabajo levantarnos en la mañana? Por supuesto. ¿Trabajar todo el día? Pues más todavía. Y hermanos, decimos, qué trabajo, qué angustia. Cuando salimos de vacaciones decimos que nos den vacaciones de las vacaciones, ¿no, hermanos? Porque no quiero regresar a trabajar. Esto ya está puesto así en la Biblia. Con el sudor de tu rostro vas a comer. Así que entonces el paso que estamos viendo es Dios, hermanos, castiga al hombre y ¿a quién más? Y a la mujer. Paso número 5. Después de esto, Dios tomó una decisión. Paso número 6. Génesis capítulo 3. Vamos a leer ahora, versículo número 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y vistiólos. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, porque no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, y sacólo Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Cuál es el último paso que hace Dios con el hombre y la mujer? Los expulsa. Y cuando los expulsa dice, miren, los voy a sacar y ahora van a labrar la tierra, pero ya no en el huerto de Edén, sino ¿dónde? Fuera del huerto. Ahí era más difícil, menos fertilidad, más difícil trabajar. Y además hace algo, no vaya a ser que estos hombres regresen al huerto y les falte por comer el otro árbol. ¿Cuál era el otro árbol? El árbol de la vida. ¿Qué pasa si se hubiesen comido ese árbol? Ese árbol, si se lo hubiesen comido, ¿qué ocurre? No iban a morir. Y entonces, ¿qué dice Dios? Se los tengo que ocultar. Pregunta, hermanos, ¿qué árbol hubiesen comido? Si ya iban a comer algo, ¿qué hubiesen comido Adán y Eva, hermanos? El árbol de la vida. Solamente que Dios no les prohíbe comer ese árbol. Se lo prohíbe después. ¿Qué árbol les prohíbe comer? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Quiere decir que el hombre, si le hubieran prohibido el de la vida, seguro iba y se comía el de la vida. ¿Sí o no, hermanos? Pero como le prohíben el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué hace? Va y se come ese, hermanos. Y entonces es por ello que Dios le dice, mira, te voy a sacar del huerto, porque no vaya a ser que así como eres, pecador, regreses
y te comas este árbol y vivas para siempre. ¿Cuántos pasos vimos? 6 pasos. Muy bien. Mi hermana. Sí, hermana. Antes de que comieran del árbol de conocimiento del bien y del mal, ellos ya tenían vida eterna. Nosotros tenemos 2 posturas. Mi hermana pregunta si el hombre cuando está en el huerto de Edén era una persona que tenía vida eterna o no. Hermanos, la cuestión está, eran personas que tenían acceso a la vida eterna. Esos hombres, Adán y Eva, sí pudieron haber vivido para siempre. Tenían el acceso ahí. Tenían la oportunidad de vivir para siempre. Incluso Dios le dice, mira, el día que comas de este árbol que te dije que no comas, vas a morir. Y cuando se lo comen no se mueren. Entonces, ¿qué significa? Que hermanos tenían una oportunidad y tenían una manera de vivir para siempre. Y la desperdiciaron. Desperdiciaron esa característica que Dios les da. Voy a poner aquí en la pantalla, hermanos, ahora lo siguiente. Antes de esa, mi hermano, tenemos los 6 pasos que vimos, ¿de acuerdo? Muy bien. Siguiente. Si nosotros, hermanos, siguiente más todavía. Ahí vemos las diferencias que la mujer y el hombre no pudieron encontrar. Darse cuenta de esto. Fíjense cuál fue su problema. No se dieron cuenta que la serpiente vivía en campo abierto, junto con los demás animales. La serpiente podía entrar al huerto, pero vivía fuera del huerto. Y entonces, ¿qué pasa? Que esa serpiente, el problema es, ¿cómo es posible que la mujer le hizo caso a una serpiente si ella era la mujer hecha por Dios? Adán era el hombre hecho por Dios. ¿Cómo le hicieron caso a una serpiente? ¿Qué más? A Adán y Eva, Dios los creó y seleccionó para colocarlos en un sitio privilegiado dentro del paraíso. Así que no se dieron cuenta de esa diferencia física, diferencia espiritual. A la serpiente Dios no había dirigido la palabra, tampoco le había encomendado mandamiento ni prohibición alguna. Cuando la voz de Dios se paseaba en el huerto, ¿a quién le hablaba? ¿A la serpiente o al hombre y la mujer? Y hermanos, no se dieron cuenta, dijeron, Dios me llama. Y dijeron, puede ser que le llame a todo mundo, a la serpiente o a cualquier animal. Y no, Dios ¿a quién le llamaba? Solamente al hombre y ¿a quién más? Y a la mujer. Mi hermana Margarita. Sí. Sí. Yo quiero pensar que esa palabra desnudo era el mal pensamiento. No, era una desnudez, era de 2 tipos. Era una desnudez física, porque dice la Biblia que cuando les pregunta dónde están y le dice, ¿cómo sabes que estás desnudo? Dice, es que tu mente se abrió a una cuestión ya de pensar con malicia. Entonces tenían las 2 cuestiones, estaban físicamente desnudos y cuando comen, hermanos, se dan cuenta de una malicia en la mente, en el pensamiento. Y después por eso, cuando Dios los saca del huerto, les hace túnicas, Dios se las hace y le dice salgan, pero van a salir vestidos, porque ya su mente tiene malicia. Mi hermana. Sí. El hombre fue creado del polvo de la tierra. Quiero pensar, ¿fue físico? ¿Era tierra física? ¿O iba a matar a Sí, mi hermana pregunta si cuando Dios le dice a la serpiente, comerás polvo de la tierra, si ese es un polvo físico. La respuesta es sí, es polvo físico porque le dice, vas a arrastrarte por la tierra y al arrastrarte seguramente vas a estar inhalando, absorbiendo la tierra. Y entonces por eso dice, antes tenías la oportunidad de caminar diferente, pero ahora no, vas a andar arrastrándote y entonces es una manera de denigrar, digamos de alguna forma, a esa serpiente. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, ¿qué diferencias había? Dios no le habló a la serpiente, solamente al hombre. Por el contrario, a Adán y a Eva, Dios les habló, ¿y qué pasó, hermanos? Y les dio mandamientos. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Cuántos pasos dijimos que fueron? 6 pasos. Voy a poner la siguiente diapositiva. La misma secuencia que tenemos ahí,
le ocurre al pueblo de Israel. Miren, Dios llevó a Adán y a Eva, ¿a dónde los llevó? Al paraíso. Al pueblo de Israel, ¿a dónde los lleva? A la tierra prometida. Es un paraíso, ¿sí o no? ¿Qué le dice Dios al pueblo? Es una tierra que destila leche y miel. Así que era un lugar para ellos. Así como Dios puso el paraíso, puso la tierra prometida. Paso 2. Le habló directamente a Adán y a Eva y les dio mandamientos. Al pueblo de Israel les habló Dios directamente y también les dio mandamientos. ¿Qué fiesta es esa? Cuando Dios le habla al pueblo y le da mandamientos. La fiesta de Pentecostés, ¿a quién escuchan? Dicen que por ángeles Dios habla al pueblo y le da mandamientos. Lo mismo que a Adán y a Eva. Mismo paso. Tercer paso. El hombre ignoró y no cuidó sus mandamientos. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Lo mismo. Con el tiempo, ¿qué hace el pueblo? Lo vimos en la mañana. Se olvida de los mandamientos, se olvida de las cosas. Y hermanos, ya dice, no me importa sacrificarle algo malo a Dios. Oye, que no ve este cordero, no me importa. Que tiene una piedra quebrada, no me importa. Oye, que es sábado, qué flojera ir el sábado a adorar a Dios. Y entonces pasa lo mismo. Siguiente punto. Dios pronuncia un lamento para Adán y Eva y dice, ¿dónde estás? Lo mismo, hermanos, Dios pronuncia un lamento para el pueblo. Y ese es precisamente el libro de las Lamentaciones. Las escribe Jeremías, un libro completo con todos los lamentos, hermanos, que pues el pueblo de Israel tiene que sufrir y que Dios les dice, ¿dónde estás? Siguiente parte, Dios castiga al hombre. ¿Ya vimos? Al hombre y a la mujer. ¿Qué hace Dios con el pueblo de Israel? También lo castiga. Siguiente punto, Dios los expulsa del paraíso. ¿De dónde expulsa Dios al pueblo? Lo expulsa de su tierra, de la tierra prometida. ¿Cómo se le llama a eso que es salir de la tierra? Se le llama diáspora. Diáspora significa dispersión. Y los judíos entonces se van dispersos para muchas partes del mundo. Hasta la fecha, no todos los judíos viven en su tierra. ¿En dónde viven los judíos? En todo el mundo, hermanos. Ellos piensan y quieren regresar a su tierra, pero viven en todo el mundo. Están en la diáspora, viviendo en todo el mundo. Hasta ahí vamos bien. Vamos ahora, hermanos, a la última parte de nuestra predicación. Y decimos, bueno, ¿y de todo esto qué aprendo? Miren, vamos a poner la última diapositiva. Los mismos pasos. Pero no queremos que nos pasen a nosotros, todos. Miren, primer paso, así como Adán y a Eva lo llevaron al paraíso, ¿a dónde nos ha traído Dios? A la iglesia. Dice Colosenses que esto es como si fuese un paraíso. Incluso, ¿se acuerdan cuando Jesús está en una cruz? Y que hay un hombre que está junto a él, ¿y qué le dice? Cree en Jesús, y ese hombre le dice, oye, yo creo, ¿qué voy a hacer? Y le dice, no te preocupes, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué significa? Que lo integra la iglesia. Cuando una persona se bautiza, es como si viviera en el paraíso, en el Edén. ¿De dónde nos sacan? Del mundo. ¿Y a dónde nos llevan? A un paraíso. Lo mismo que Adán y Eva. ¿Qué más? Nos ha hablado Dios a través de la palabra y nos ha dado mandamientos. ¿Qué nos da Dios? Lo mismo, mandamientos. ¿En dónde están? En la Biblia. Tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y ahí viene toda la palabra de Dios. Es la voz de Dios. Lo mismo que a Adán y a Eva. Tercer paso. Y no queremos que nos pase. En ocasiones ignoramos a Dios y no atendemos la voz del Creador. ¿Qué nos puede llegar a pasar? Que estando en la iglesia nos sentimos muy cómodos y decimos, ya gané, no tengo ningún problema. Pero entonces con el tiempo, si desatiendo la voz de Dios, ¿qué me puede ocurrir? Oye, estás haciendo algo que te dije que no hicieras. Siguiente paso. Dios puede pronunciar un lamento y nos puede decir, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu corazón? Y puede ser, hermanos, que estemos aquí en la iglesia, pero nuestro corazón, ¿en dónde está? O mi pensamiento, ¿en dónde está? Ya está afuera, hermanos. Todavía no termina el culto y ya estoy pensando en algo diferente. Y entonces, ¿qué pasa? Estoy aquí, estoy viviendo en el paraíso,
pero mi pensamiento, ¿dónde está? En otro lugar. Pero hay una regla, la regla es esta: no se puede vivir en el paraíso si uno está lejos de Dios. ¿Qué hizo Dios con Adán y Eva? Lo sacó. ¿Por qué lo saca? Porque dice, no puedes vivir en el paraíso. Si no estás conmigo, no puedes vivir aquí. Y hermanos, pasa lo mismo. Dice el siguiente paso: Dios no perdonó a su pueblo. A nosotros tampoco nos puede perdonar. Último paso, el 6. Al regresar el Hijo de Dios, separará las ovejas de los cabritos, los que tengan el privilegio de reinar con Él y los que no. ¿Qué va a ocurrir? Lo mismo. Dice la Biblia, hermanos, que va a pasar lo siguiente. Primero esto. Romanos capítulo número 11 nos dice de la siguiente manera. Vamos a abrir nuestra Biblia. Y dice Romanos capítulo número 11. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Versículo número 17 dice así: que si algunas de las ramas fueron quebradas, y tú, siendo acebuche, has sido ingerido en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Pues las ramas, dirás, fueron quebradas para que yo fuese ingerido. Bien, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, antes teme, que si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿qué dice el verso? A ti tampoco no perdone. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, más la bondad para contigo, si tú permanecieres en la bondad, pues de otra manera tú también, ¿qué pasa, hermanos? Serás cortado. ¿Qué nos enseña la historia de Adán y de Eva? Nos enseña algo muy importante. Vivimos, hermanos, en un lugar privilegiado. Ese lugar privilegiado es la iglesia. Uno puede decir, bueno, pero la iglesia, estas paredes, no es las paredes. ¿Qué cosa es, hermanos? La congregación que pertenece a Dios. Y podemos quejarnos de muchas cosas, que el baño, que la sociedad tal, todo lo que queramos. Pero finalmente es la iglesia ¿de quién? Es la iglesia de Dios. ¿De dónde nos han traído? De las tinieblas. ¿Y a dónde nos han hecho sentar? En un reino que es este. Estar en la iglesia es un privilegio, es estar en el Edén. Y estando aquí, hermanos, Cristo mismo decía, les vengo a predicar el reino que viene ¿de dónde? De los cielos. Eso es estar en la iglesia. Pero pudiéramos salir de la iglesia si nosotros no atendemos la voz de Dios, si se nos hace fácil decir, bueno, un sábado sí, otro no, bueno, a lo mejor esto sí puedo, a lo mejor aquello, y entonces, hermanos, podamos de alguna manera irnos alejando de nuestro Creador. ¿Y cuál es la regla? Nadie puede vivir en el paraíso si no tiene una relación directa con Dios. ¿Qué hizo Dios con Adán y con Eva? Lo saca del paraíso. Dice aquí la Biblia, lo acabamos de leer. ¿Crees que Dios te pueda sacar de la iglesia? ¿Qué dice el verso? Por supuesto que sí. Si no perdonó a los israelitas, que eran su pueblo, mucho menos te va a perdonar a ti, que tú no eres israelita. Así que no te ensoberbezcas. ¿Qué dice la Biblia? Decía Pablo, sé temeroso. Valora lo que tienes. Y entonces aquí sí viene la primera lectura que tuvimos. ¿Se acuerdan en el principio de la predicación? Llega esta estatua, el hombre dice, ni siquiera tiene valor, la vende. Y no sabía lo valioso y cuánto dinero hubiera podido hacer si lo hubiera simplemente mirado a ver y la hubiese limpiado. ¿Se imaginan que él hubiera tenido el negocio? Tan solamente una persona, ¿cuántas monedas le daban? 2 solo por verla. Y él, hermanos, la vendió en una sola moneda, menospreció lo que significaba el valor de las cosas. ¿Qué significa entonces esta lección? ¿Qué nos enseña Adán y Eva? Que si estamos viviendo en el paraíso, sigamos viviendo en el paraíso. Escuchemos la voz de Dios. Y la voz de Dios se paseaba en el huerto. Y ahora, hermanos, la voz de Dios lo sigue haciendo.
su predicación, su palabra, la Biblia, es de gran valor para nosotros. Es importante no el libro físico solamente, sino lo que contiene, que lo leamos, que lo estudiemos. Y en ocasiones, hermanos, lo tenemos y lo guardamos, ¿o no es así, hermanos? Y pasa una semana completa y no leemos ni siquiera un versículo. Es lo mismo que le pasa a este hombre de la estatua. Está ahí, pero no le damos atención. No lo leemos, no sabemos la importancia que tiene. Es por ello, hermanos, que la lección de Adán y Eva realmente es una amonestación, realmente es una exhortación. Lo que nos dice es, yo no quiero que te pase como a Adán y como a Eva. Fue suficiente con ellos dos. ¿Qué es lo que hace Dios? Quiero hacer un plan para que ustedes tengan una manera diferente. Y entonces dice, voy a hacer todo lo necesario para que no les ocurra como le ocurrió a Adán y a Eva. Y por eso estamos aquí en la iglesia, y por eso estamos en este lugar. ¿Quién es nuestro problema? Nosotros primero. ¿Y quién más? Hay un animal que entraba en el paraíso, no vivía ahí, y entraba, y se paraba, y le decía a Adán y a Eva, mira, cómete de este árbol. Y la mujer decía, pero Dios me ha dicho que no. ¿Y qué dice la serpiente? No te va a pasar nada, es más, vas a ser mejor. Hermanos, esa serpiente existe hoy. Esa serpiente no vive en la iglesia, está allá afuera. Nuestros amigos, nuestra familia, la gente que, hermanos, no conoce de Dios. Y, hermanos, habla como nosotros, porque la serpiente hablaba como la mujer, ¿o no es así, hermanos? Se para enfrente de nosotros y nos dice, mira, haz esto. Todas esas amistades que tenemos, sí las debemos conservar, porque son nuestros amigos. Pero hay que hacer una clara diferencia. Sí, pero no puedo hacer lo que ellos me invitan a hacer. Porque la serpiente llega y le dice, con que Dios te ha dicho, no te preocupes, come y vas a ver que te va a ir mejor. ¿Y le fue mejor al hombre y a la mujer? No, hermanos. ¿La serpiente tenía razón o mentía? Es lo difícil, hermanos, porque era una parte verdad y una parte, ¿qué, hermanos? Y una parte mentira. Es lo más difícil. ¿Qué le dijo la serpiente a la mujer? Cuando comas, serán abiertos, ¿qué? Los ojos. ¿Le pasó o no? Sí le pasó. ¿Conocieron el bien y el mal? ¿Sí o no? Sí lo hicieron. ¿Pero qué fue su mentira? El día que comas de esto no vas a morir, aunque Dios te lo diga. ¿Y qué ocurrió? Se murieron. Y entonces, ¿qué pasó? Que la serpiente mintió y la mujer le creyó. Y el hombre le creyó a su mujer. Así que entonces, nuestro gran problema no solamente somos nosotros mismos. Es una persona que habla como nosotros, que piensa como nosotros, que no es de nosotros en nuestra iglesia, pero que nos invita a hacer muchas otras cosas. Oye, estaba viendo hoy para nada más poner un ejemplo. ¿Saben cuántas actividades puede haber en la Ciudad de México para hacer el día de hoy en sábado? Dicen, miren, nada más les voy a poner un pequeño ejemplo. Hay más de 100 actividades, nada más, hermanos. Mira, tienes 100 opciones para ir a hacer en día del sábado. Desde lo más cultural hasta lo más intrépido que puedan pensar, hermanos. De todo hay. Y, hermanos, las invitaciones están, ¿o no? Y escuchamos a los demás y dicen, mira, pero ¿para qué estás todo el día en la iglesia? Qué aburrido. ¿Por qué no vas en la mañana y en la tarde te vas conmigo? O al revés, te vas conmigo en la mañana y en la tarde te vas para acá. O mejor ya ni vayas a la iglesia, te quedas conmigo todo el día. Y, hermanos, por supuesto que pasa. Y entonces, de esa manera, entra esa serpiente. Habla como nosotros, piensa como nosotros, tiene ese don de la palabra, pero también la propuesta. Y nos dice, oye, con que Dios te ha dicho que tienes que ir a la iglesia, mejor no vayas, hay mucho que hacer. Y, hermanos, de esa y de muy diversas maneras, ahí está la serpiente. ¿Cuál es nuestro problema? Escuchar la voz de la serpiente. ¿Le fue mal al hombre y a la mujer? Sí, hermanos. Eso que ellos sufren o ellos recibieron, hasta ustedes lo están sufriendo, ¿o no? Hermanos, la mujer, ya dijimos, cuando tiene a sus hijos, sufre por todo lo que significa tener un hijo. Y decimos, ¿cómo se le ocurrió a Eva? Piensen, hermanos, las que no tienen hijos,
Cuando estén embarazadas y estén teniendo un hijo, dicen, ay, esa Eva, ¿cómo se le ocurrió, hermanos, hacer eso? Cuando estamos trabajando y decimos, de verdad, qué cansado trabajar, es cansado, hermanos. ¿Cómo terminamos la semana? El viernes. Ponemos la transmisión y decimos a dormir plácidamente porque estamos cansados, hermanos. De verdad que terminamos cansados. Y hermanos, decimos, ¿cómo se le ocurrió a Adán comerse de ese fruto? ¿O no, hermanos? Pero eso fue una situación. Lo que perdieron en realidad fue mucho más que eso. Perdieron la vida. Dios les quitó la oportunidad de vida. ¿Qué puso? Un querubín con una espada y les dijo, no mereces la vida eterna. Así tal cual. Y entonces, hermanos, uno puede decir, ¿Adán va a estar en la vida eterna? Según este verso, ¿Eva va a estar en la vida eterna? Pues, hermanos, va a ser decisión de Dios. Pero de principio, ¿qué les negaron? No vas a poder comer del fruto de la vida. Y lo que nos dice a nosotros es, ¿quieres vivir para siempre? Aquí está Jesús. Y nos dice, aquí está la vida eterna. Lo único que tienes que hacer, no te salgas del paraíso. Quédate aquí y escucha la voz de Dios. Que Dios los bendiga, hermanos. Paz a vosotros.